Bueno, hace poco tuvimos un colapso nuevamente en las acciones de China aquí en la bolsa en los Estados Unidos, donde se perdieron más de 70.000 millones de dólares en un solo día. Y las acciones como Alibaba, JD, Pinduoduo, NIO, se cayeron entre un 12 y algunas hasta un 20 y casi 30% en muchos casos. Pero bueno, ¿de qué vino todo esto y por qué las acciones de China han sufrido tanto? Pero hoy vamos a hablar sobre la situación de China, todo esto que se está hablando sobre el colapso de la economía de China y cómo podría causar un colapso global. Y les voy a hablar de las muchas cosas preocupantes que tienen que saber sobre este tema. Y vamos a discutir también cómo afecta no solamente a las acciones de China que habíamos discutido anterior, sino también a las acciones de la bolsa aquí en los Estados Unidos. Si te interesa este tema, quédate que ya volvemos. Bueno, voy a hacer este video en contra de mi voluntad porque, para serles honesto, todavía tengo personas que, no sé por qué, desde el 2021 para acá, me siguen preguntando: Fran, ¿tú viste cómo se han caído las acciones chinas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se han caído tanto? Bueno, mm, 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 ya está, les voy a hacer el video, ¿ok? Pero honestamente, si te quieres ahorrar tiempo para que no veas todo el video completo, pues es por culpa de este señor. Desde el 2021 llevo hablando de este tema, así que como parece que nadie se les quedó pegado el tema de China, pues les voy a hacer el video en mandarín. Zhongguo, Shenzhou, Yui, Tichichong. Ese chiste malo merece un like y que te suscribas, pero aparte de eso, deja un comentario porque todas las semanas durante nuestras directas que hacemos de análisis de mercado, voy a estar escogiendo mi comentario favorito de YouTube y a esa persona le vamos a regalar un premio. Así que déjame un comentario que tú crees de lo que vamos a hablar en el video de hoy. Ya, pero ahora sí vamos a hablar en serio porque hay muchas cosas que me preocupan sobre el mercado de China y lo vengo diciendo desde el 2021 cuando empezamos a conversar y yo les había dicho a las personas que en ese momento entendiblemente querían comprar acciones en Alibaba, NIO y algunas de las empresas chinas porque estaban a descuento después de haberse caído cuando empezaron las primeras correcciones. Yo les había dicho que no importa qué tan lucrativa sea una empresa, no importa eso si las condiciones macroeconómicas y sobre todo si las condiciones sociopolíticas no están en el lugar correcto, y ese es el caso de China. Hay cosas que realmente pueden ser un tsunami para la bolsa de valores y son las que vamos a discutir en el video de hoy. Bueno, la cosa número uno que yo pienso que es ahora mismo una preocupación de todos los inversores es la gran crisis inmobiliaria que hay en China. Yo te la voy a explicar de manera sencilla. En China, el real estate es una de las inversiones más lucrativas y es una de las inversiones que más confianza genera a los inversores. Eso quiere decir que, a diferencia de Estados Unidos, donde tenemos una bolsa de valores bastante grande y hay otro tipo de inversiones, ¿verdad? En los Estados Unidos, en China las personas confían mucho más en el real estate o en la industria inmobiliaria. Y esto no es por gusto. El gobierno incentivó esta creación de una nueva China, incentivó a todas estas compañías de real estate desarrolladoras de proyectos a hacer muchos proyectos, incrementar la cantidad de viviendas y bueno, se convirtió en un negocio que muchas personas se viraron para allá para poder ganar dinero e invertir pues esas ganancias generacionales y todas esas riquezas que habían tenido, que se transfieren en China de familia en familia, porque sabemos que es un país, ¿verdad?, con un gobierno autócrata y donde el rico es rico y el pobre es pobre. Eso ya nos queda bien claro. Algo que tenemos que saber es que en China el gobierno es el dueño de la tierra. Quiere decir, para financiar un proyecto inmobiliario, a diferencia de los Estados Unidos u otros países, cuesta mucho más porque hay que arrendar la tierra al gobierno de China para poder desarrollar un proyecto, lo que requiere ciertas aprobaciones y esa es la manera como el gobierno, pues de cierta manera controla lo que pasa en el mercado de real estate en China. Y al darle carta abierta a todas estas empresas empezaron a desarrollar proyectos y a pedir dinero prestado y a usar el leverage, ¿verdad? O el apalancamiento para crear otros proyectos. Y cuando se quedaban sin liquidez, pues lanzaban un proyecto, lo promovían, incluso le cobraban a los individuales, ¿verdad? A las personas que querían invertir en estos proyectos, les cobraban un 70, incluso un 80% del valor de la propiedad sin ni siquiera haber empezado el proyecto y los pues adquirían deudas estas familias con el objetivo de pues comprar su tierra y su vivienda. Bueno, la tierra no, la tierra es del gobierno, pero me entienden lo que quiero decir.
Entonces se creó como una fiebre del oro en el mercado inmobiliario donde estas empresas empezaron a cobrar por adelantado, pero en vez de terminar estos proyectos, lo que hacían es, pues, empezaban otros proyectos usando el dinero, por ejemplo, que pagué yo y mi familia para este proyecto, ¿cierto? Entonces no terminaban ese proyecto y abrían otro y otro y otro, adquiriendo más apalancamiento y más deuda. Entonces ellos sin querer estuvieron alimentando esta pirámide de, pues, avaricia que el gobierno por mucho tiempo permitió para poder decir, bueno, China es el país de más crecimiento y bla, bla, bla. De nuevo, en China el 90% de las personas son dueños de sus propias viviendas, así que imagínense toda la demanda con la cantidad de la población que tiene China, toda la demanda que había por todos estos proyectos inmobiliarios. La rueda se traba cuando el gobierno chino se mete y implementa una política que se llama la política de tres líneas, se llama la política de tres líneas, donde le requería a ciertas empresas, debido a toda la inconformidad que ya se estaba creando, que cumplieran con tres cosas financieramente hablando para poder acceder a nuevos fondos y empezar otros proyectos. Obviamente, al depender de estos fondos para seguir operando y de la liquidez, ahí es donde la pirámide se empieza a trancar. Ya tenemos individuales que están pagando mucho dinero por proyectos que no se han terminado y empresas que requieren liquidez o efectivo para finalizar los proyectos que ya están pendientes y abrir otros y no pueden acceder porque el gobierno les está pidiendo estas tres cosas que más de la mitad de las empresas en China no podían lograr. Y bueno, los ejemplos más grandes que tenemos fue la compañía china Evergrande, que es la más grande de China, que estuvo a punto de colapsar y el gobierno tuvo que intervenir ahí porque se habían quedado sin liquidez y estaban teniendo unas deudas difíciles de poder superar. Esto sigue siendo un problema, sigue siendo algo que puede causar eventual colapso. El inversor ha dejado de creer en los proyectos inmobiliarios como una fuente viable para invertir, la gente ha dejado de pagar estas hipotecas y se ha causado un turmoil en China que puede causar obviamente un colapso aún mayor de lo que ya hemos visto en el sector inmobiliario y esto puede tener olas para todos lados porque de nuevo afecta directamente el bolsillo de una de las economías más grandes del mundo. Si vemos las ventas de propiedades se cayeron más de 24% en el 2022, eso significa que ya los chinos dejaron de creer que este tipo de pues proyectos les van a hacer más riquezas o les van a dar pues confianza en su inversión. Y bueno, en breve eso podría causar que se afecte todo, porque de nuevo, cuando tú le afectas el bolsillo a la clase alta del país, que es realmente la que está llevando la economía, pues simplemente dejan de comprar, dejan de invertir en otras cosas, dejan de producir y al mismo tiempo también dejan de adquirir cosas que hacen que la economía se mueva. Pero bueno, Fran, de eso ya hemos hablado y es cierto, de este tema se ha hablado muchísimo. ¿Qué más está pasando en China? ¿Qué fue lo último que pasó? En julio, el gobierno frizó las cuentas de muchas personas, miles de personas que tenían en sus cuentas más de 40.000 millones de yuan o 6.000 millones de dólares, o sea, la clase alta de China, para hacer una investigación de posibles fraudes y no permitió que estas personas tuvieran acceso a sus ingresos ni pudieran sacar dinero de sus cuentas. O sea, le congelaron el dinero a la clase alta en China. Imagínense una confianza ya debilitada por todo esto que había pasado con el sector inmobiliario, que ahora para colmo te frisen tus assets en tus cuentas. Bueno, las protestas fueron masivas e incluso llegó a la violencia este tema antes de que el gobierno pues dejara nuevamente de que estas personas usaran sus fondos y dijera que había sido una investigación sobre fraude. Entonces la comunidad internacional, o sea, los inversores, incluso norteamericanos, recuerden que hay mucha gente en Europa, Estados Unidos y en otros países que tienen muchas inversiones ahora mismo en China. De hecho, BlackRock, por ejemplo, es uno de los fondos que tiene bastante exposición al mercado chino y mucha gente lo vio en algún momento como una inversión con cierto nivel de riesgo, pero factible, igual que muchas empresas invirtieron en Rusia y muchas de nuestras empresas como Starbucks, Apple y demasiadas empresas, Intel, todas tienen actividad económica en China y generan ingresos. Toda esa gente estaba viendo con grandes ojos cómo todas sus inversiones podrían estar en riesgo debido a todas estas actitudes que el gobierno estaba y eso hizo, por supuesto, que la gente se empiecen a bajar del tren de invertir en la economía de mayor crecimiento en el mundo. Ahora mismo, la razón, como yo les había dicho al principio del video, es el gobierno. La tercera cosa que no estamos considerando aquí, pero que ha sido una cosa bastante fuerte, es que China decidió, simplemente porque el gobierno decidió, no China, decidieron mantener sus políticas de cero COVID por más tiempo, algo que a los inversores no les estaba gustando porque de nuevo hacía que las empresas en el país no pudieran operar con pues a medida que el mundo estaba abriendo, ellas no podían operar simplemente porque había todavía restricciones de COVID en China
Hace poco reciente empezaron a bajar un poco esas restricciones, pero existen todavía a medida que el mundo ya realmente no está funcionando con esas mismas medidas que habían antes de la pandemia o durante la pandemia, perdón. Entonces, todas esas cosas han deshabilitado oportunidades económicas y han creado incertidumbre en los inversores de China, lo que eventualmente puede llevar al colapso, y todo tiene que ver con que hace poco se restauró nuevamente el gobierno del presidente chino y el gobierno actual comunista de China por un tercer término. Y no solo eso, fue de manera agresiva. De hecho, salieron unos videos donde el expresidente chino lo levantaron y lo sacaron de una sección del Congreso del Partido Comunista, simplemente cuando ellos estaban dispuestos a celebrar. Eso fue una prueba de fuerza que hizo el presidente actual para que vieran el poder que le está adquiriendo. Y por supuesto, recuérdense que en los gobiernos autócratas eso es lo que se quiere siempre mantener. Entonces, para todo el que está pensando invertir en China, pues tienen que tener en cuenta todas estas condiciones sociopolíticas que están afectando a el país y obviamente creando un efecto dominó que puede eventualmente afectar a la bolsa de valores no solamente, pero a la economía de todos los países, incluyendo, por supuesto, los Estados Unidos, donde estamos nosotros. No importa cuánto te pueda generar una empresa, si las condiciones sociopolíticas no están correctas, usualmente esas empresas no tienen futuro y no deberías invertir en ellas. Agrégale a todo eso que cuando se cayeron las acciones porque se reiteró el gobierno de China y pues las ambiciones de Xi Jinping, realmente también al mismo tiempo China dijo, ¿sabes qué? No voy a publicar mis datos económicos de manera indefinida, algo que causó un shock a la comunidad internacional, porque estos son datos que normalmente los países pues los publican y que ayudan a muchos inversores a tomar decisiones. Y bueno, ¿qué está ocultando China y por qué decidieron no pues publicar sus datos? Eso realmente pues no, nadie lo sabe, pero mucha gente está bastante preocupada porque hay mucha tensión, incluso militarmente hablando. Porque tenemos que hablar de esta mini guerra fría que ha causado todo este tema de Rusia, Ucrania y todos los conflictos globales que han habido entre China y Estados Unidos. Una guerra fría que en mi opinión lleva mucho tiempo y ahora se ha intensificado mucho más que nunca. Todo el mundo está mirando una China que ha aumentado su gasto militar y que también ahora quiere adquirir o readquirir el territorio de Taiwán, que muchos, incluyendo Taiwán, consideran un territorio independiente, con el objetivo obviamente de adquirir más recursos que les permitan aumentar pues económicamente hablando. Taiwán es un país muy fundamental en la producción de semiconductores que se usan para todo tipo de computadoras y vehículos eléctricos y todo lo que funcionaría en la nueva economía con el auge tecnológico y con todas las cosas que tecnológicamente hablando estamos viendo desarrollándose en el mundo. Todos están temiendo sobre una ambición militar de China en contra de, no sé si los Estados Unidos o de los países de la OTAN en general, pero todos están muy cuidadosos porque ya no es la misma China pasiva, invirtiendo en su desarrollo y en su país y manteniendo la transparencia y las apariencias, ¿no? Con este presidente estamos viendo una China dura, una China que se está enfrentando más a la comunidad internacional y una China que tiene unas ambiciones que todavía nadie conoce, pero todos están viendo venir. China ha aumentado muchísimo la producción de misiles balísticos y no solo eso, el gasto militar como habíamos hablado, pero también hicieron pruebas de unos misiles hipersónicos que salió en las noticias porque hicieron un lanzamiento que no avisaron a nadie, que le dio la vuelta al mundo un misil en muy poco tiempo y no fue detectado por ningún radar, ni inclusive los de Estados Unidos. Entonces eso también preocupó muchísimo más a los norteamericanos y yo he visto como muchas empresas como Apple, por ejemplo, se han estado saliendo de China y pasando su producción a países como Vietnam porque están viendo la tensión entre los dos países y piensan de que puede pasar lo que pasó con Rusia. Muchas empresas del SP500, empresas que cotizan en la bolsa aquí en los Estados Unidos, tienen una dependencia o una exposición, yo diría casi la mayoría de las empresas tienen algo de exposición de revenue a China. Claro, hay algunas que tienen demasiada exposición. De hecho, si te interesa, esta es la lista de las empresas que tienen más exposición. Aquí vamos a ver una bastante famosa que es Apple. Apple tiene muchísimo de su producción de manufacturación en China actualmente y es por eso que se han estado moviendo para no quedar en estas listas. Pero bueno, hay empresas como pueden ver aquí, Win, que tienen hasta 70% de exposición de revenues a China debido a los hoteles y casinos que operan en el país. Recuérdense, China es la economía
la segunda economía más grande del mundo y el mayor socio comercial de los Estados Unidos. Eso no es poca cosa. O sea, no podemos comparar a China con Rusia, por ejemplo. Recuérdense también que el 30% de los productos se producen en China. O sea, el 30% de los productos que se consumen en el mundo los produce China. Hay mucha tela para cortar, pero tenemos que estar pendientes de esto porque ciertamente un colapso de la economía china, una situación en China como la que pasó aquí en los Estados Unidos en el 2008, e incluso algo mucho peor que puede pasar, como una guerra, por ejemplo, que no la podemos desestimar, podría causar realmente grandes olas y grandes colapsos en todos nuestros planes de inversión y en toda nuestra habilidad de generar riqueza. Ahora, ¿existe una manera de beneficiarse de todo esto? Por supuesto que sí. De hecho, mira, te voy a mostrar nosotros durante el colapso de estas empresas, en los días que estuvieron cayendo estas acciones, simplemente entramos con una posición puts en opciones y ganamos dinero con las caídas de las acciones y es algo que se puede aprovechar. Incluso grandes empresas de capital aquí en los Estados Unidos se están invirtiendo en contra del yuan, que es la moneda oficial de China, y buscando maneras de beneficiarse, shorteando las acciones de China o los índices que tienen que ver con las acciones de China. Siempre, yo lo digo, hay oportunidades en todas las crisis y esta no es la diferencia. Tenemos simplemente que tener en cuenta la posibilidad de que estas cosas puedan pasar y estar muy pendiente de todo lo que está pasando en el ámbito internacional, porque en una economía global todo lo que pase afecta. Incluso las cosas que pensamos que no nos van a afectar, nos van a afectar. Espero que este video te haya ayudado. Déjame saber qué tú crees de todas estas cosas y si quieres aprender cómo beneficiarse de todas estas cosas, de estos trends económicos, de toda esta incertidumbre y de las crisis, pues también únete a nuestra familia. Los links están en la descripción del video. Eso es todo, mi bros and sis. Déjame saber si China colapsa o crees que poco a poco China va a suavizar estas políticas estrictas y las cosas se van a normalizar, al menos como estaban anteriormente, que incentivaron la inversión extranjera. See you en el próximo video.